Durante el juego de verdad o reto, Daniel perdió y eligió el reto. Alguien a quien le encantaba causar problemas dijo, elige a una chica aquí para tomar un vino con ella. Señaló directamente a Catherine, mi novia, sin dudarlo. Y Catherine no se negó en absoluto. Todos pensaron que me pondría furioso y les daría la vuelta a la mesa. Pero, para su sorpresa, me puse de pie y aplaudí para bendecirlos. Ya que la situación era así, ¿por qué no casarse ya? En cuanto terminó de hablar, todos se quedaron paralizados, con los ojos como platos, incapaces de creer mi reacción. Catherine se giró para mirarme, frunciendo ligeramente el ceño, con una mirada interrogativa y de desagrado. Sabía lo que quería decir, debía pensar que estaba siendo mezquina, que solo era un juego, así que, ¿por qué tomárselo tan en serio? Para ella, era solo un juego. Pero Catherine, el arrepentimiento y el amor en tus ojos son como olas turbulentas que me ahogan, sofocándome e indefensa. Eres mi novia, pero aún te aferras a tu primer amor. Tomé el vino que tenía delante y me lo bebí de un trago, con lágrimas en los ojos. Forcé una sonrisa despreocupada y les dije, en realidad, Catherine y yo hemos roto. En cuanto dije esto, todas las miradas se posaron en mí. ¿Qué demonios? Nathaniel, ¿en serio? Sí, llevan 6 años juntos. ¿De verdad rompieron? ¿No dijiste que te casabas en unos días? Sí, 6 años. Ya ni siquiera sé a qué me he aferrado ni qué he esperado. Tengo 30 años y no quiero perder más tiempo con Catherine. Mirando a todos mis compañeros, les expliqué con seriedad que simplemente tenemos diferentes rumbos para el futuro. No queríamos perjudicarnos mutuamente, así que decidimos romper. Mi explicación fue muy formal. Después de todo, Catherine y yo somos adultas, es mejor para ambas salvar las apariencias. Sin embargo, la cara de Catherine se puso muy fea al oír esto. Me tiró de la manga con tristeza y susurró con aspereza, Nathaniel, ¿por qué te estás volviendo loco? La miré con calma y le dije, porque bebiste vino con Daniel. Catherine preguntó atónita, ¿solo por un juego de verdad o reto? Asentí. Nathaniel, ya acepté casarme contigo, ¿y aún no estás satisfecho? ¿Tiene sentido obligarme a seguir rompiendo? Catherine frunció el ceño, su rostro reflejaba ira. Sin embargo, mi actitud era inesperadamente tranquila. Catherine, ¿acaso no sabes muy bien a quién amas de verdad en tu corazón? Querías pasar San Valentín con Daniel, y además fuiste a su cita en nuestro aniversario. ¿Se supone que debo usar este sombrero verde, que me engañen, el resto de mi vida? El día de San Valentín, Catherine me regaló inesperadamente una flor, una rosa algo marchita, pero preciosa. Aún olía bien. Era la primera vez en 6 años que Catherine me regalaba flores. Dijo que tenía que irse de viaje de negocios el día de San Valentín y no podía acompañarme, así que me estaba compensando por adelantado. Esa noche, un buen amigo de la universidad me llamó. Hermano, ¿sabes que Daniel ha vuelto? Ya lo sé. Al oír esto, Leo abrió un poco los ojos y me reprendió con un tono que indicaba frustración por no esforzarse por mejorar. Una expresión que literalmente significa odiar el hierro por no convertirse en acero, y que se usa para describir la frustración de ver a alguien incumplir las expectativas. ¿Sabes si no haces nada? ¿Qué demonios haces? Mi novia y yo nos los encontramos en un hotel. Miré el montón de fotos que Leo me envió al móvil con expresión tranquila. En cada foto, Catherine sonreía felizmente, sus ojos curvos brillaban con pequeñas luces, y las dos estaban de la mano de una niña pequeña. Acaricié las fotos con nostalgia. Cuando estaba conmigo, rara vez sonreía con tanta intensidad. Catherine y yo éramos compañeras de universidad. Me fijé en esta chica tan dulce el primer día de clases. Para entonces, Catherine ya estaba con Daniel. Eran compañeros de secundaria y habían ingresado a la misma universidad. Tenían una buena relación y eran una pareja envidiable en el campus. Sin embargo, más tarde, Daniel se fue a estudiar al extranjero antes de graduarse, y rompieron. Desde ese día, no oculté mis sentimientos por Catherine. Me preocupaba por sus emociones, le demostraba cariño y preocupación, y pedí consejo a las mujeres mayores sobre cómo elegir regalos para las niñas. Pero después de 2 años persiguiéndola, seguía sin lograr que Catherine aceptara ser mi novia. Hasta que más tarde,
Un loco irrumpió en la escuela con un cuchillo, atacando a cualquiera que viera. Casualmente, Catherine y yo pasábamos por allí. El loco corrió hacia Catherine en cuanto la vio. Instintivamente protegí a Catherine y forcejeé con el hombre, pero me cortó el brazo con fuerza con el cuchillo. Después de ese incidente, Catherine aceptó ser mi novia. Después de que empezáramos a salir, Catherine me cuidaba y me llevaba de vacaciones con sus padres durante los festivales. Al recordar estos 6 años que podrían considerarse dulces, no pude evitar preguntarme: ¿aún me quedan 6 años más de vida? ¿Voy a desperdiciar mi vida entera al lado de Catherine? La idea de que el amor sincero debe ser correspondido con amor sincero siempre fue una mentira. No fue hasta que el cigarrillo me quemó la punta del dedo que desperté de mi trance. Cogí el teléfono, miré la información del pedido y me sequé la cara con cansancio. Catherine me tomó por tonto, usando la tarjeta secundaria que le di para reservar una habitación de hotel con su primer amor. Apagué el teléfono. Sorprendentemente, ya no sentía la tristeza ni la decepción de antes. Mi corazón estaba completamente tranquilo. De hecho, desde el día en que Daniel regresó, estaba predestinado que Catherine y yo termináramos así. En nuestro 6º aniversario, le mentí diciéndole que no podía volver de la ciudad. Pero por la noche, fui discretamente al lugar donde cenaba con amigos, con las rosas y los regalos que había preparado con antelación. La puerta del salón privado estaba entreabierta, y enseguida vi a Catherine sentada en el centro. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta con un gran ramo de rosas, su mejor amiga, Lily, me dijo de repente: «Daniel, ¿por qué has vuelto de repente? ¿Aún no te olvidas de Catherine? ¡Qué lástima!». Catherine se comprometió hace un tiempo. Solo entonces vi a Daniel sentado junto a Catherine. Por un momento, me quedé atónito, y sentí los pies pegados al suelo. ¿Por qué había vuelto Daniel? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuál era su propósito? Admito que me puse nervioso al ver a Daniel. Catherine sonrió y tomó un sorbo de vino tinto. Cuando volvió a hablar, su tono era complejo. ¿De qué estás hablando, Nathaniel? Daniel y yo estamos en el pasado. Bajó la cabeza para recoger la comida. Daniel y yo somos solo amigos ahora, puramente amigos. Respiré aliviada y estaba a punto de consolarme pensando demasiado cuando vi a Catherine levantarse y dejar la mesa del comedor. Por alguna razón, me escondí instintivamente tras la pared. Al instante siguiente, vi a Catherine y a Daniel salir uno tras otro. Entonces Daniel empujó a Catherine contra la pared. «Catherine. Lo lamento. Me arrepiento de haber terminado contigo. Nunca he podido olvidarte». Su voz era baja, llena de nostalgia y arrepentimiento. «Daniel, pero ya estamos en el pasado. Nathaniel y yo estamos comprometidos. Me da igual. Catherine, tú tampoco puedes olvidarme». ¿Por qué no lo admites? ¿Por qué no aceptas tus verdaderos sentimientos? Daniel abrazó a Catherine. «Todos estos años, mi vida ha sido terrible sin ti. Te extraño mucho, Catherine. ¿Dónde nos pones a Eliza y a mí?» Catherine forcejeó en los brazos de Daniel por unos instantes, luego se detuvo. Se abrazaron así. Después de un buen rato, Catherine lloró y golpeó el pecho de Daniel con los puños. «Yo también te extraño. Pero Nathaniel es tan bueno conmigo. No puedo traicionarlo. ¿Sabes que cada vez que voy a una tienda de novias y veo esos vestidos, pienso en ti? Me duele muchísimo. Pensé tontamente que si seguía retrasando mi matrimonio con Nathaniel, aún habría una oportunidad para nosotros. Pero la realidad no tiene tantas posibilidades. Llévate a Eliza y pídele perdón por mí». La sangre me volvió al corazón, y mis manos que sostenían las rosas se enfriaron de repente. ¿Quién era Eliza? ¿Por qué Catherine quería disculparse con ella? Una amargura silenciosa me inundó el corazón. ¿Cuántos secretos me había ocultado Catherine? Después de 6 años de relación, seguía sin haber resultado. ¿Qué demonios quería Catherine? Solía pensar que Catherine se resistía al matrimonio solo por miedo al matrimonio y a los hijos. Ahora lo entendía. No era que Catherine no quisiera casarse, sino que la persona con la que quería casarse no era yo. No recuerdo cómo me fui. Solo sabía que mi mente estaba llena de las palabras de Catherine.
La razón por la que había demorado 6 años en casarse conmigo era que no podía. Más tarde, en medio de la noche, Catherine regresó oliendo a alcohol. Tenía chupetones rojos y brillantes en su cuello blanco como la porcelana. Cuando me vio sentada en el sofá, una expresión de alegría cruzó el rostro de Catherine. ¿Por qué has vuelto? Entonces parpadeó y fingió estar enfadada. Nathaniel, te perdiste nuestro aniversario. ¿No deberías pensar en cómo disculparte conmigo? Al no hablar, un atisbo de insatisfacción se dibujó gradualmente en el rostro de Catherine. Nathaniel, ¿qué haces? Te estoy hablando. Suspiré y finalmente dije las palabras que me habían rondado la cabeza cientos de veces. Catherine, ¿ha vuelto Daniel? Catherine se tambaleó, y una tensión que no pudo ocultar se reflejó en sus ojos. Sí, ¿y qué? ¿Cómo lo supiste? Tenía los ojos rojos y su tono denotaba agravio. ¿Me seguiste? Nathaniel, llevamos 6 años juntos. ¿Cómo puedes dudar de mí así? ¿Y que si conocí a Daniel? Has decidido que te engañé, ¿verdad? Dicho esto, Catherine se levantó, entró furiosa en la habitación y cerró la puerta de un portazo. ¿Estaba enfadada por mi sospecha o avergonzada porque había dado en el blanco? Ya no importaba. Estaba acabado. Ante la mirada de todos, dije sin rodeos. Entonces, Catherine, ¿no sería mejor que me hiciera a un lado para ti y Daniel? Catherine parecía atónita, con sus hermosos ojos llenos de incredulidad. Nathaniel, ¿sabes siquiera lo que dices? No pude evitar burlarme. ¿Tengo que deletrearlo? Pasaste San Valentín con Daniel e incluso reservaste una habitación de hotel. Había querido conservar algo de dignidad, pero ahora pensaba, ¿por qué debería? No era yo quien había actuado mal. De repente, la habitación se llenó de susurros, murmullos deliberadamente apagados, pero imparables. Todos hablaban del triángulo amoroso entre Catherine, Daniel y yo. Al final, romper la olla, dejar de fingir, no solo avergonzó a Catherine, sino también a mí. Suspiré suavemente. Nadie había visto jamás mi devoción ni mi sinceridad. Estos 6 años de amor fueron realmente desgarradores. Quizás mi búsqueda de Catherine fue un error desde el principio. Ella no me amaba. No se enamoraría de mí por gratitud durante 6 años, y no olvidaría a Daniel después de 8 años separados. ¿Cómo desentrañar la palabra amor? No importa cómo la escribas, nunca es correcta. El rostro de Catherine alternaba entre rojo y pálido ante mis palabras. Se irguió lentamente, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno, quizá porque no esperaba que revelara su relación con Daniel tan directamente, sin saber cómo urdir una mentira, o quizá porque no esperaba que mencionara la ruptura con tanta calma. Al ver mi determinación, Catherine entró en pánico de repente y empezó a explicarme con torpeza. Nathaniel, admito que reservé una habitación de hotel con Daniel, pero solo porque no tenía dónde alojarse cuando regresó y perdió su identificación, le di mis datos. ¿Cómo te atreves a decirlo? Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. Pero es un hecho que no puedes olvidar a Daniel, ¿verdad? Te negaste a casarte conmigo durante 6 años por su culpa. Deja de excusar tu infidelidad, por favor. Ya no quiero fingir. Respiré hondo, reprimiendo la amargura que sentía en el pecho. Catherine, ¿no puedes afrontar la realidad? No puedes olvidar a Daniel. Ahora le estoy haciendo espacio. ¿Qué tiene de malo dejar que ustedes dos, amantes, estén juntos? Al fin y al cabo, una familia de 3 debería reunirse. Miré fijamente a Catherine. Su rostro palideció al instante. Había acertado. No quería quedarme más. Me despedí brevemente de nuestros compañeros y me di la vuelta para irme. De camino a casa, pensé mucho. ¿Por qué seguía amando a Catherine? Siempre había sido tan indiferente conmigo. ¿Por qué me había llevado 6 años ver la verdad? Tenía los ojos secos. Cuanto más me acercaba a nuestra casa, más me dolía el corazón. Porque esta era nuestra casa. Apenas dormí esa noche, dando vueltas en la cama soñando con Catherine, desde la chica de 20 años que había conocido hasta la mujer de 30 que era ahora. Nos conocíamos desde hacía casi una década. Frotándome la cabeza, que me dolía mucho, me levanté para preparar el desayuno.
Pero al entrar en la cocina, Catherine entró, suspirando de alivio al verme, como siempre. Nathaniel, quiero leche caliente después. No necesitas leche de soya. ¿De qué hablaba? ¿Quién le iba a cocinar? La ignoré mientras se daba la vuelta, demasiado perezosa para explicar. Cuando Catherine se sentó, me miró y luego a la mesa vacía. ¿Dónde está mi desayuno? Al ver su expresión de satisfacción, me pregunté en qué momento cuidarla se había convertido en mi responsabilidad. Hacía años que Catherine había estado hospitalizada por dolor de estómago debido a una alimentación irregular. El médico le había advertido que comiera a tiempo o le dolería el estómago. Desde entonces, me levantaba temprano cada mañana para prepararle el desayuno o se lo compraba si estaba ocupado. Incluso había organizado el envío de almuerzos y cenas. Sin saberlo, llevaba 4 años cocinando para ella, desde quemar huevos al principio hasta preparar 10 platos sin esfuerzo. ¿Quién diría que no había mejorado? Pero, así como la luna mengua tras la plenitud, mis esfuerzos se habían convertido en su derecho. Olvidé. Bajo la mirada molesta de Catherine, terminé tranquilamente un tazón de fideos con carne picante, saboreando su fragante aroma. Al darse cuenta de que no bromeaba, Catherine entró furiosa en la cocina para prepararse el desayuno. Se oyó un ruido fuerte, y finalmente salió con un tarro grande de helado del refrigerador. A Catherine le encantaban los dulces, sobre todo el helado, pero yo siempre le había restringido el consumo por su salud. A menudo le daban rabietas, pero ahora pensaba, ¿para qué molestarse? No era mi problema si se ponía enferma. Al pasar junto a ella, Catherine me miró con incredulidad al ver que no reaccionaba. Nathaniel, estoy comiendo helado. Bueno. ¿Y? Se quedó paralizada. ¿Por qué no me detienes? ¿Por qué no te importa? La ignoré, arrastrando mi maleta para empacar mis cosas. Habíamos roto. ¿Para qué malgastar energía en ella? No era un felpudo. Mientras empacaba, me quedé mirando el escaso contenido de mi maleta, 6 años de convivencia, y todas mis pertenencias cabían en una sola bolsa. Mi mirada se posó en el jarrón. La rosa de San Valentín se había marchitado por completo, sus espinas aún eran tan afiladas que picaban. La miré un momento antes de tirarla a la basura. Pronto, todo rastro mío en esta casa se desvanecería. Catherine estaba sentada en el sofá, observando en silencio. Mientras cerraba la maleta, finalmente se puso de pie. Nathaniel, ¿qué demonios haces? Se puso delante de mí, exigiendo una respuesta. Puedes estar enfadado conmigo por un malentendido, pero ¿por qué romper? ¿Por qué humillarme delante de todos? ¿Tienes tanta prisa por dejarme porque tienes a otra persona? Me quedé callado. Discutir significaba que aún había esperanza, pero cuando alguien puede afrontar todo con calma, significa que ha superado por completo la situación. Al ver mi silencio, Catherine, furiosa, me arrebató la maleta y la tiró al suelo. Nathaniel, ¿ya terminaste de hacer berrinches? Daniel y yo solo estábamos jugando, solo era una despedida. Si sigues así, me aseguraré de que no me vuelvas a ver. La miré, repentinamente enfadado. Catherine siempre hacía lo mismo, acusar primero a los demás, culparme de cosas que no eran mi culpa. Catherine, dije con frialdad. ¿Pensaste siquiera un segundo en mí mientras brindabas con Daniel? ¿Debería entonces aplaudir tu castidad? ¿Debería agradecerte que rechazaras el avance de Daniel? Cuando Catherine se dio cuenta de que hablaba en serio, el pánico se apoderó de su rostro. Se giró para sujetar suavemente mis dedos. Nathaniel, ¿puedes parar esto? Sé que me equivoqué, por favor, no te enfades conmigo. Estamos comprometidos. ¿De verdad vas a romper conmigo? Una vez dijiste que casarte conmigo era el sueño de tu vida. Me quedé paralizada y luego forcé una sonrisa amarga. Así que Catherine sabía cuánto deseaba casarme con ella. Respiré hondo, luchando por mantener la voz firme, y la miré a los ojos. Según tu lógica, mientras no te hayas acostado con Daniel, ¿no es infidelidad? ¿Piensas en él en todo, y se supone que debo aceptarlo? ¿Por qué? Catherine resopló con impaciencia, mirándome con una decepción inexplicable. Ya te lo expliqué. ¿Por qué sigues insistiendo en esto?
Le dije claramente a Daniel que me casaría contigo. ¿Por qué te comportas tan mezquinamente ahora? Catherine parecía no entender que nuestro problema no era solo por Daniel. No, lo entendió, pero decidió hacerse la tonta, confiando en mi amor para actuar imprudentemente. Me quité el anillo y lo tiré a la basura delante de ella. Catherine, ¿tengo que deletrearlo? Después de descubrir sus secretos con Daniel, contraté a alguien para que los investigara. Durante días, dudé en abrir los archivos, hasta que la vi brindando con Daniel. Entonces, por fin, me armé de valor. Resultó que Catherine y Daniel llevaban 4 años en contacto. Hace 4 años, fingió un dolor de estómago para dejarme. Incluso me instó a quedarme en casa y gestionar la empresa. Nathaniel, la empresa sale a bolsa, te necesitan aquí. Estaré bien sola, solo es un dolor de estómago. Esa noche, incluso se mostró inusualmente cariñosa. Qué ingenua fui. No solo había ido a ver a Daniel, sino que también había dado a luz a su hija. Había visto a la chica en las fotos del teléfono de Catherine. Una vez incluso comenté que se veía linda y se parecía a Catherine. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Había viajado mucho, 4 meses, engordando y luego adelgazando después de un viaje de 2 meses. La había criticado por trabajar demasiado. Ahora sabía que había estado ocultando un embarazo. Catherine había rechazado mis propuestas porque quería que su hija tuviera un nombre legítimo. Estos 6 años habían sido un sueño autoengañoso. Cada acto suyo lo había convertido en una prueba de su amor. No me arrepentía de mis sacrificios, pero no podía evitar preguntarme por qué mi yo más joven había estado tan obsesionado con el amor. Catherine dio por sentado que cedería, como lo había hecho innumerables veces. Así que durante un mes después de la ruptura, no me contactó. Con sus amigos, se quejaba de forma victimista. Era solo un juego con un amigo. Exageró. Pero llevamos 6 años juntos. Me ama demasiado como para dejarme ir. Ya verás, me rogará que volvamos pronto. Como siempre, Catherine estaba segura. Ese mes, no había estado nada inactiva. En una montaña nevada, se apoyó tiernamente en el hombro de Daniel con un abrigo grueso. Su felicidad prácticamente saltaba de la pantalla de mi teléfono. Sabía cuánto anhelaba visitar el Tíbet, con su nieve, sus rebaños y sus caballos al galope, símbolo de la libertad. Lo había mencionado innumerables veces, pero en 6 años, nunca habíamos ido. Aburrido y sin oxígeno, decía ella siempre, frunciendo el ceño. Ahora, se había ido con Daniel en cuanto se reencontraron, con aspecto de estar emocionada. Era como un puñal en el pecho, pero lo que me quedaba de sentimiento por ella se desvaneció. Los mensajes de Daniel me provocaban. Me acosté con Catherine. Todavía es muy tímida. Dice que somos las mejores juntas. Me la robaste en aquel entonces. Ahora estamos juntos de nuevo. Míranos ser felices. Un oscuro impulso me invadió y respondí con frialdad. Catherine prefiere el sabor a fresa. Nunca volvió a escribirle. Justo entonces, mi secretaria entró con un montón de papeles. Señor Nathaniel, estos son los nuevos archivos trimestrales de colaboración con la familia Catherine. Lo despedí con un gesto. Busque otra empresa. Se acabó el trato preferencial para la familia Catherine. Años atrás, cuando empezamos a salir, la empresa de su familia estaba al borde de la quiebra. Usé la herencia de mis padres para salvarla. Por amor, mi empresa siempre se había asociado con la suya, incluso pagando comisiones adicionales. ¿Qué había recibido a cambio? La promesa de casarse conmigo después de que ella dejara atrás a su primer amor. Dejé los archivos y le ordené a la secretaria que dejara de priorizar los negocios de su familia. Abrió los ojos de par en par, pero asintió y se fue. Al poco rato, Catherine llamó para exigir respuestas, previsiblemente furiosa. Nathaniel, te has vuelto loco, me burlé. ¿Mandarte dinero después de una ruptura? ¿Soy tu cajero automático? Nathaniel. Recuerda lo que te digo, te arrepentirás. Su tono era desafiante, como si estuviera segura de que me arrastraría de vuelta. Me reí. ¿Quién te crees que eres? ¿Una mujer de 30 años? Con mi dinero, puedo tener a cualquier mujer. No te sobreestimes.
Esas fueron las palabras más duras que le había dicho en 6 años. Colgué antes de que pudiera responder. Solo lamenté no haberme despedido antes, como el día que la vi besar a Nathaniel. ¿Las mariposas de la juventud? No las recordaba en absoluto. Un fin de semana, después de una agotadora cena de negocios, me arrastré a casa. Al abrir la puerta, me invadió el aroma de una comida casera. En la sala, los miembros de la familia Catherine charlaban animadamente, con otras 2 adineradas damas de la alta sociedad sentadas a su lado. Catherine, por su parte, llevaba un delantal, cortando torpemente alitas de pollo con un cuchillo en la cocina. Me detuve en seco, arrepintiéndome de no haber cambiado la contraseña de la casa. Pronto, los demás en la sala notaron mi presencia. La madre de Catherine se adelantó rápidamente para quitarme las cosas. Querido yerno, debes estar cansado del trabajo de hoy. Ven, siéntate y descansa. Al ver esta escena, comprendí al instante lo que estaba pasando. La familia Catherine se había dado cuenta de que había retirado mis inversiones de su empresa, así que la presionaban para que me adulara, incluso invitando a otros a convencerme. Como era de esperar, apenas me senté en el sofá, Catherine se acercó. Forzó una sonrisa incómoda. Nathaniel, ya estás en casa. Ve a lavarte las manos, la cena estará lista pronto. Recordaba vagamente que Catherine solo había cocinado para mí un par de veces. Su cauteloso intento de complacerme era casi nauseabundo. A estas alturas, ¿no debería estar luchando por su verdadero amor? Levanté la vista y le hablé fríamente a la mirada inquieta de Catherine. Catherine, tu hija te extraña. En un instante, el rostro de Catherine palideció. ¿Fue divertido el Tíbet? Hace 4 años, cuando me preocupaba tu enfermedad, ¿te acostabas con Daniel? Saqué de debajo de la mesa de centro la prueba de paternidad que había estudiado incontables veces y se la tiré a Catherine en la cara, junto con fotos de las numerosas estancias de hotel de ella y Daniel durante los últimos 4 años. Entonces, ¿qué derecho tienes a venir a mí? Suspiré suavemente. Cuando la decepción llega a su punto máximo, no quedan emociones. En realidad, debí saber desde el principio que Catherine y yo éramos incompatibles. Ansiaba amor. Quería una mujer que estuviera a mi lado, cuyo corazón me perteneciera por completo. Sentía que mi vida no tenía sentido sin ese amor. A los 8 años, mis padres murieron en un accidente de coche. Mis abuelos me criaron hasta los 18, y luego también me abandonaron. El único rayo de esperanza era la inmensa herencia que habían dejado. Cuando las necesidades materiales están plenamente satisfechas, el espíritu suele sentirse vacío. Siendo sincero, me enamoré de Catherine porque había visto cómo amaba a los demás. Era como una luz que me atraía, sin importar si me llevaba al abismo o al infierno. Con ella, sentía que tenía familia y amor, aunque fuera escaso. Había estado dispuesto a soportarlo todo. Pensé que si era lo suficientemente sincero, recibiría el mismo amor a cambio. Pero no me di cuenta de que el amor nunca es verdaderamente justo. La reunión hostil organizada por la familia Catherine nunca ocurrió. Cuando oyeron mis palabras, por fin comprendieron la verdad. El padre de Catherine le dio una bofetada, con el rostro pálido, haciéndola tambalearse hacia atrás, cayendo al suelo. Has estado a escondidas con ese pobre chico a nuestras espaldas. Nos estás matando de vergüenza. Cuando nos robó el dinero y se fue, ¿no viste que lo habían comprado? Los padres de Catherine la criticaron uno tras otro. Los invitados que vinieron a convencerme no pudieron evitar mirarla fijamente, pues se habían topado con este drama. Catherine se arrodilló en el suelo, con los ojos llenos de resentimiento. Tras un largo momento, se levantó, con las mejillas hinchadas. Es culpa tuya. Me obligaste a estar con Nathaniel. Amo a Daniel. La multitud guardó silencio, mirándome instintivamente. Entonces, como uno de los personajes, di un paso al frente. Lleva a tu hija a casa para disciplinarla. De ahora en adelante, somos desconocidos. En cuanto a los negocios, no haré nada que perjudique a ambas partes. Mis palabras fueron una garantía, dejando claro que, incluso después de la ruptura, no atacaría a la familia Catherine. En cuanto hablé, el padre de Catherine la agarró bruscamente. Desvergonzado, vámonos. En cuanto se fueron,
Cambié el código de la puerta inmediatamente. Quizás Catherine no se atrevería a volver a verme. Cuando Leo se enteró de la ruptura, prometió emparejarme con alguien nuevo para celebrar mi soltería, la mejor amiga de su novia. Acabo de terminar. No estoy lista. Antes de que pudiera terminar, Leo me dio una palmada en la cabeza. ¿Qué? ¿Llevas 3 años de luto por ella? Veré. La juventud no tiene precio. Su mano estaba tan pesada como siempre. Esa noche, fui al restaurante cerca de mi oficina. La chica se llamaba Camila. Casualmente, nos graduamos del mismo instituto. Me dedicó una sonrisa radiante. Te vi en el instituto hace un par de años, pero estabas hablando con el director. Madeleine dice que eres la mejor amiga de Leo, así que debes ser de confianza. Si quieres casarte, considérame. Mi padre es Oliver, el profesor de matemáticas del departamento de preparatoria. Quizás hayas tomado su clase. Abrí los ojos de par en par. ¿Eres la hija del señor Oliver? Con razón me suenas. Te pareces mucho a él. ¿Cenábamos juntos antes? Has cambiado tanto que no te reconocí. Sacar este tema nos alejó. Camilla era divertida e ingeniosa, y para mi deleite, compartíamos muchas aficiones. A mitad de la comida, una mueca de desprecio nos llegó desde atrás. Nathaniel, aún niegas haber tenido otra mujer, dijo Catherine con sarcasmo, como si yo fuera la tramposa. Nuestras miradas se cruzaron y arqueé una ceja, sin saber por qué estaba enfadada. Había perdido casi 8 años con ella. Ahora, a los 30, ¿se suponía que debía pasar más tiempo llorando un amor que había perseguido sola? Catherine frunció el ceño, sosteniendo con la mano derecha a Eliza, su hija con Daniel. Catherine. Era Daniel, jadeando mientras corría con helados para madre e hija. Oí que le había dado su compañía a Catherine para ganarse la aprobación de su familia, y su boda estaba programada para el mes que viene. Al verme con Camilla, Daniel pareció aliviado y me entregó una invitación. ¿Vendrás a nuestra boda el mes que viene, Nathaniel? Antes de que pudiera responder, Camilla la tomó y me tomó del brazo. Lo haremos. Nathaniel y yo estaremos allí. El tono de Camilla era juguetón, enfatizando mi nombre deliberadamente. Como era de esperar, los ojos de Catherine se encendieron de furia. Ella espetó. Me aseguraré de entretenerte, como es debido. En los días siguientes, Catherine parecía obsesionada. Publicaba fotos de ella y Daniel en redes sociales a diario y me enviaba mensajes privados. Nathaniel, seguro que ahora te arrepientes. Me pareció extraño y al final bloqueé toda su información de contacto. Un día, Leo me envió un enlace misterioso. Antes de que pudiera escribir me llamó emocionado. Nathaniel, abre ese enlace ahora. Hice clic y vi un hilo republicado titulado Los padres adinerados de mi primer amor mataron a mi abuela. En pocas palabras, el autor acusaba a los padres de su primer amor de obligarlos a abandonar la escuela y salir del país por salir con su hija. La abuela del autor había enfermado gravemente por el dolor de su desaparición, dejándola sola y lejos de casa. El hilo terminó con, ¿pueden los ricos hacer lo que quieran? La riqueza y la pobreza siempre han sido temas polarizantes. La contundente proposición del autor tocó la fibra sensible, catapultando la historia a las listas de tendencias en todas las plataformas. Al final, el autor adjuntó fotos de los padres de Catherine. Impactado, pregunté, ¿son Daniel y Catherine? Fue entonces cuando Leo me contó la verdad. En aquel entonces, la familia de Catherine había obligado a Daniel a irse. Su amor por Catherine era más profundo de lo que imaginaba, pero su familia lo consideraba un pobre muchacho, solo por su dinero. Pagaron para enviarlo al extranjero a estudiar e incluso contrataron a gente para que lo espiara. Solo en un país extranjero durante 2 años. A Daniel le prohibieron regresar cuando su abuela enfermó terminalmente. Desde entonces, odiaba a la familia de Catherine. Más tarde, Daniel escapó, ocultó su identidad y montó un negocio en una ciudad vecina. Se valió de los sentimientos de Catherine para conseguir capital inicial y luego ascendió. Para ganar influencia, incluso la manipuló para que tuviera un hijo suyo. Pero como la familia Catherine seguía despreciándolo, decidió arruinarlos públicamente.
Finalmente, Daniel demandó a los padres de Catherine por detención ilegal, y fueron condenados a 2 años de cárcel. Mientras su padre estaba en prisión, Daniel aprovechó la oportunidad para hacerse cargo de la empresa. Leo se enteró de que Catherine se había casado con Daniel, pero solo porque él la chantajeó con fotos comprometedoras. Daniel la amaba, pero no podía olvidar el maltrato de su familia ni su reticencia a dejarme. Dividida entre el amor y el odio, su relación se había deteriorado. Catherine solía tener moretones, pero los descartaba como accidentes. Daniel se volvió indiferente, trasnochando y haciendo trampas abiertamente. Volví a ver a Catherine 2 años después en un hospital. Acompañaba a Camilla a un chequeo prenatal. A los 32 años, estaba a punto de tener mi primer hijo. Cuando Camilla me dijo que estaba embarazada, estaba tan emocionada que no pude hablar, solo grité, ¡ah! Hasta que mi suegra pensó que me había vuelto loca. Camilla tuvo que explicar que era por la emoción. Mientras esperaba fuera de la sala de reconocimiento, oí la voz de Catherine detrás de mí. «Nathaniel, ¿eres tú?» Me giré y la vi, con la mano en el vientre, con aspecto mayor y más delgado. Su cuerpo demacrado forcejeando bajo el peso de un estómago desproporcionadamente grande. Se iluminó al verme. Retrocedí instintivamente. Su sonrisa se congeló, con un destello de dolor en sus ojos. «Nathaniel, ¿de verdad tienes que ser así?» Antes de que pudiera irme, apareció Camilla. Corrí a ayudarla y le pregunté con dulzura, «Tranquilo, tienes que tener cuidado con esa barriga». Camilla asintió felizmente, mirando pensativa a Catherine. «¿Quién es?» «Solo alguien preguntando por direcciones». «Vamos, cariño. Hoy prepararé tus alitas de pollo braseadas favoritas». Catherine se quedó quieta, en silencio. Mientras miraba por la ventana las flores florecientes, pensé, el paisaje es hermoso. Y la persona que amo todavía está a mi lado. Nathaniel cree que nos conocimos por Madeleine, pero la verdad es que lo conocí en la preparatoria. Era el alumno estrella de mi padre, siempre lo elogiaban en casa. Cuando yo estaba en primer año y él en último, papá lo invitó a cenar, diciendo que estaba deprimido por haber perdido a su familia. Me había imaginado a un chico nerd con gafas gruesas, callado y torpe. Pero en cuanto lo vi, la belleza juvenil puede robar toda una vida de dolor.